permítame pedirle a don David que nos grabe para darle contexto a nuestra mesa de análisis, para darle la bienvenida a nuestros invitados. Permítame poner parte del extracto completo, en el que el presidente López Obrador primero agradece a los legisladores de aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Ya de ahí se sigue con los demás, de ahí se sigue a hablar de Monreal y etcétera. Pero primero, cuando Miguel Arzate de Canal 14 le plantea al presidente López Obrador todas estas situaciones sobre la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional y cómo es que el presidente primero que todo agradece a los legisladores y ya después habla de Monreal. Adelante, doña Ceci. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer en el Senado de la República, tras una sesión de casi 14 horas, se aprobó esta propuesta que salió de su administración para que la Secretaría de Defensa Nacional se haga cargo, administre a la Guardia Nacional. En esta sesión larga hubo mayoría de votos a favor, hubo 2 abstenciones. Una de esas abstenciones fue la del senador Ricardo Monreal, quien también en estos días pasados, hace poco, se habló que presuntamente buscó negociar con la oposición desde esta votación, de esta propuesta, como la dirección de la mesa directiva en el Senado. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo vio la jornada en el Senado de la República? ¿Cómo vio el actuar de los senadores? ¿Y qué opinión le merece el actuar del senador Monreal? Si particularmente está bien, ha manifestado que todos los legisladores, representantes ciudadanos son libres, pero negociar con la oposición para buscar dirigir la mesa directiva del Senado, esta iniciativa que ha manifestado su importancia que tiene, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo vio a los senadores? ¿Cómo ve el caso del senador Monreal? Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo. La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder. Fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos. De ahí salieron García Luna, Palominos, todos esos. Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad y que se respeten y no se violen los derechos humanos. Me tiene anonadado, diría mi paisano Santa María, sorprendido.
la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes. Vamos a dejarle ahí. Exactamente, son unos reverendos farsantes. Y permítame, sígale, don David, no lo voy a cortar, permítame dar la bienvenida a nuestros dos invitados, al jurista y constitucionalista, doctor Isaac de Paz González. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal? Buen día a todo el público de Sin Censura. ¿Qué tal, Toño, Ceci, Vicente, donde quiera que ande? Buen día. Buena tarde ya casi. Muy buenas tardes, querido doctor, y también a nuestro querido amigo sociólogo y analista político Julián Atilano. Julián, bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Isaac, también un saludo, un abrazo a ti y a toda la familia de Sin Censura, y a Vicente también, que anda ahí por Reforma, ya lo vimos. Sí, hombre, perdimos desafortunadamente la comunicación. Ya ven cómo es esto de las comunicaciones, igual la redundancia, gracias al señor Carlos Slim y a otros de los magnates de las telecomunicaciones, pero ese es otro tema. ¿Qué les parece si empezamos la mesa precisamente hablando de esto, de la exhibidota que le pone el presidente López Obrador a esos legisladores y legisladoras que votaron en contra de la Guardia Nacional, de la reforma a la Guardia Nacional, para que sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con un argumento que es incontestable, si me lo permites decir así, querido doctor. En muchos otros momentos, esos mismos panistas, priistas, perredistas, mesistas, votaron a favor de situaciones que iban completamente en contra de los derechos humanos, que iban precisamente a favor de la militarización. Y ahora que nos enfrentamos los mexicanos a una crisis humanitaria, ahora que es absolutamente necesario que quede una Guardia Nacional, establecida en lo correcto, en lo ortopédico, en lo honesto, en lo decente, en una muy buena administración que no dependa de políticos, sino de militares, se oponen de la manera más hipócrita, quedan exhibidos por el mismo presidente López Obrador como unos cretinos y como unos fraudulentos, como unos falsarios. Tu opinión, querido doctor Isaac de Paz. Bueno, Toño, Julián, creo que también estamos perdiendo de vista a veces en este debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional, que nunca el Estado mexicano se ha preocupado, y me refiero al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a los poderes de los estados, a los ayuntamientos, nunca se han preocupado por formar cuerpos policiales que verdaderamente tengan un perfil de ingreso, que verdaderamente sean personas capacitadas para la función policial, y que luego pues tengan una trayectoria formativa y de evaluación y rendición de cuentas. Creo que debe ser el debate central. Si la Guardia Nacional está siendo un cuerpo que de verdad está al servicio de la sociedad, está actuando con disciplina, con una formación adecuada, con una capacitación adecuada, y creo que sí es el único cuerpo que está creciendo, digamos, en número de manera muy razonable, de manera que pueda incorporar su función de manera presencialmente en todo el territorio nacional, y que además se le está dando esta presencia territorial no solo por el espacio que ocupan, sino por tener verdaderas sedes, cuarteles, que ya van alrededor de 300 y se pretende que lleguen a 500 cuarteles. Eso es ya un cuerpo policial muy distinto a los modelos de Policía Federal, Policía Judicial, Policía Federal Preventiva, AFI, Policía Federal nuevamente, que desde
90 y tantos hasta el 2018 han fracasado. Entonces, creo que este es un punto muy importante a discutir. Si la Guardia Nacional está funcionando como un cuerpo policial ya bien preparado, pues creo que no debería ser tan relevante a dónde está adscrita. Esa es mi muy particular e inicial opinión, para luego, bueno, dar paso a discutir otros puntos. Pero bueno, Permítame volver a darle la bienvenida a Vicente Serrano, ya se encuentra con nosotros. Vicente, te vemos y te escuchamos. Qué bueno ver al doctor Isaac de Paz González, al querido Julián Atilano, y bueno, pues nada más ahora sí que yo los escucho en la mesa de diálogo y ya me reincorporaré con mis comentarios cuando así lo creas prudente, Toño. Me parece excelente, querido Vicente. ¿Qué te parece que vamos a la siguiente parte precisamente con Julián? Hay una situación que tenemos también que analizar, ¿no? Las repercusiones que podría tener en todo caso la Guardia Nacional. Ayer mismo, mientras Lili Téllez hacía su circo muy al estilo TV Azteca ahí en el Senado, yo lo decía desde temprano, creo que si Lili Téllez no fuera senadora en estos momentos estaría junto con todos los comentaristas de TV Azteca en el ridículo que están haciendo por la cobertura de la muerte de la reina Isabel, ¿no? El ridículo, así absoluto. Ahí estaría Lili Téllez, pero no, la tuvimos ayer en un circo espantoso. Al mismo tiempo se dio a conocer que los magistrados del 8º Tribunal Colegiado en materia penal, ahí en la Ciudad de México, le otorgaron un amparo, le digo, obviamente en México, a Genaro García Luna, ante la orden de aprehensión que tiene por enriquecimiento ilícito. Yo me cuestionaba, querido Julián, Vicente, querido doctor Isaac de Paz, me cuestionaba esto, ¿no? Decía, bueno, ¿con qué cara nos dicen que no quieren a la Guardia Nacional? Que no, ¿con qué cara nos dicen que la Guardia Nacional debe ser administrada por personas como García Luna? No, perdonen, compañeros de la mesa, pero pues no la chinguen, decía yo desde muy temprano, ¿no? No sé qué opinas tú, querido Julián Atilano. No, definitivamente, mira, hay varios temas ahí que estás tocando que se cruzan. Uno tiene que ver la corrupción que hay en el poder judicial, absolutamente, y también incluso se vincula con este tema de la prisión preventiva. Y el hecho de que la Suprema Corte también haya echado para atrás esta propuesta, los ministros que traían esta propuesta y la bajaron, está vinculado a esta corrupción en el propio sistema judicial. Comentaba el propio Martí Batres, si se hubiese aplicado el retiro de esta prisión preventiva, pues más de 92,000 personas con delitos graves estarían ya en las calles. Esto nos habla justo de esa propia corrupción del sistema judicial que hace también que personajes como en su momento fue García Luna, pues no hayan estado detenidos, otros que hayan salido, me parece muy preocupante. Y lo mismo con la Guardia Nacional, y por eso vinculo estos temas, querido Toño. Hay un tema profundamente interiorizado en todos los municipios, en todos los estados, es la intromisión del crimen organizado, la filtración de las policías a través del crimen organizado. Incluso las cifras ahí están. Hay estados en donde es mayor el número de Guardia Nacional que de policías estatales. En este tema en el que se trataba de señalar esta idea absurda que muchos señalan que es un hombre de paja, es decir, es una caricaturización al decir la militarización del país, lo cual es una afirmación realmente absurda. Hay gobernadores que se están beneficiando de esta Guardia Nacional en los hechos y están golpeteando por otro lado mediante sus partidos políticos diciendo que se está militarizando cuando los gobernadores son los primeros que se están beneficiando. Y por otro lado también está, como ya se ha comentado, la aprobación que tiene la propia Guardia Nacional, una aprobación constante y que además la gente está distinguiendo entre el ejército y la Guardia Nacional. Efectivamente, la Guardia Nacional sí de alguna forma tiene un espíritu, incluso formación castrense, pero sí es diferente al ejército, a los militares. Una Guardia Nacional que existe en distintos
países, Toño. La Guardia Nacional está presente en varios países democráticos, incluso de izquierda de Latinoamérica, y mientras no se resuelva esta corrupción en el sistema judicial y en las policías, sí es necesario que haya un cuerpo de seguridad disciplinado, en el que las personas confían, y sobre todo en un marco en donde pues México no es cualquier país, estamos en medio de una aún presencia de los cárteles del crimen organizado, del narcotráfico, y se necesita justo esa fortaleza de la Guardia Nacional para tratar de erradicar, prevenir, contener esta violencia. Entonces yo por eso mezclo estos tres puntos, Toño. Sí, puntos muy interesantes, muy importantes, van completamente ligados, y es muy claro que ha venido siendo una situación muy propositiva para los estados. Hoy mismo, ya lo comentaba hace rato Vicente Serrano con Ricardo Sevilla, hoy mismo el presidente López Obrador mencionó que, pues, y cuestionó a los gobernadores panistas, emesistas, si verdaderamente quieren al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional fuera de las tareas de seguridad. Y mira, están pero calladitos, queridos compañeros. Y ahora sí, Vicente, le entre de lleno al tema, con mucho gusto. Querido Vicente, te escuchamos. Gracias, Toño. Y si me permiten, antes de seguir con temas que son así profundos, como el de la Guardia Nacional, las acusaciones de militarización del país, la detención, el arresto preventivo oficioso, déjenme preguntarles su opinión sobre estos personajes cada vez más caducos. Y grábenme, muchachos, sobre estos personajes cada vez más caducos, cada vez más desfasados de la realidad, porque ayer también pretendió tirarse al suelo y hacerse la víctima Dante Delgado, porque lo cacharon durmiendo en el Senado. A la Porfirio Muñoz Ledo, digo, no es el primero al que cachan roncando en el Senado. Creo que por ahí hay videos que seguramente podemos mostrar mientras estamos comentándolo, David. Hay un pequeño video de unos segundos que la colaboradora de una senadora de Morena da a conocer en redes sociales. Y yo retomaba el tema de un Dante Delgado, que es el presidente o el gerente de un partido político, en este caso Movimiento Ciudadano, y creo que es importante exhibirlos porque son los más escandalosos. Le mandan cartas al presidente rasgándose las vestiduras, y yo preguntaba si los ronquidos lo habían delatado, y después, con todo el sarcasmo del mundo, en Twitter decía yo: no piensen mal de Dante Delgado, no se quedó dormido, estaba meditando por el tema tan importante. Y después subí otro tuit diciendo: no critiquen a Dante Delgado porque no estaba dormido, estaba rezando por el eterno descanso de la reina. Obviamente con todo el sarcasmo del mundo. Y luego salió Dante Delgado a decir que los que lo criticábamos era porque había dado la orden Jesús Ramírez Cuevas. No. A ver, creo que tienen las declaraciones de Dante Delgado y cómo se tira al suelo. Quiero retomar esto porque estos personajes son los que se dicen con autoridad moral para criticar lo que está pasando. Si tú te quedas dormido en el trabajo, pues te arriesgas a que te corran. Pero como son senadores, pues se pueden quedar dormidos, pueden decir una sarta de mentiras, como en el caso de las senadoras del PAN, y pareciera que no pasa nada, que no hay consecuencias a sus actos. Vea y escucha. Que ha sido mi costumbre cuando vengo al Senado estar permanentemente. Tuve una pequeña salida, pero puedo garantizar y pido que se constate en el circuito interno de televisión la presencia que he tenido yo aquí. Están difundiendo tweets donde dicen que estuve 3 horas dormido aquí.
Y yo sé de dónde viene esto, porque hay cobardía. Se llama Jesús Ramírez. Manejan perversamente las redes desde Palacio Nacional. Que tenga el valor de confrontarme, que me inviten a mí a una mañanera, ahí donde dicen tantas mentiras. Yo sí les quiero decir que tengo sentido de responsabilidad ética y política, pero hay gente que quiere evidenciar cosas que no son. Así que lo digo delante de todo el Pleno, para que si creen que paso el tiempo aquí dormido, pues ustedes sepan que allá, en las oficinas de Palacio Nacional, hacen una campaña en contra mía. No me van a intimidar. Hay Dante Delgado para rato. Muchas gracias. Pues don Dante Delgado, déjeme ponerme el saco, porque yo fui uno de los que estuvo tuiteando y se viralizaron algunos de los tweets, se convirtieron, no sé si en tendencia, pero pues don Dante, usted puede decir lo que quiera de Jesús Ramírez Cuevas, pero no es mi jefe, no me manda, y yo no hago u opino porque alguien más lo pide. Por cierto, don Dante, ¿le cambiaron el pañal? Digo, que se quedó dormido, pues. No, don Dante, déjese de tonterías. Usted se quedó dormido en su trabajo y nosotros los mexicanos tenemos todo el derecho de exhibir a quienes no hacen su chamba. ¿O cómo la ve, doctor Isaac de Paz? ¿Hacemos mal en tomarnos el tiempo para exhibir a estos personajes? Porque son los más ruidosos, insisto, son los que le envían cartas al presidente queriéndolo regañar. Pero piel muy delgadita, porque no los podemos criticar por quedarse dormidos en el Senado. ¿Cómo ves, doctor? Pues se quedó dormido, es un hecho notorio, nadie lo discute, no debería ni de molestarse ni de comentarlo, y creo que solo él mismo se hace el harakiri diciendo, tratando de justificar su situación. Es comprensible, ya es un hombre, todos esos que dirigen los partidos son personas que luego pues, están acostumbrados a no trabajar, a ir nada más a levantar la mano, a echar una perorata ahí en el Senado o en la Cámara de Diputados, según sea el caso. Y bueno, parte de esa frustración que tienen contra el presidente es porque el presidente se levanta, yo creo que alrededor de las 4:30 de la mañana, él a las 5 ya está preparándose para su reunión de las 6 y luego atender la mañanera a las 7. Así que pues les causa mucho resquemor que haya un presidente por primera vez en la historia que trabaja el doble o el triple de lo que trabajaban los demás. Entonces, bueno, pues no debería molestarse el señor Dante porque como servidor público está sujeto al escrutinio público y pues la vida de esos servidores públicos siempre va a estar bajo el ojo público, bajo la crítica y también bajo la mordacidad de los medios. Entonces, pues no debería molestarse si le hacen un meme o 2 o 20,000. Y me parece muy absurdo que luego cuestione o señale a Jesús Ramírez Cuevas, como si Jesús Ramírez estuviera ahí al pendiente de quién se durmió, de que quién no se durmió en la Cámara de Senadores. Así que, pues bueno, ni modo, don Dante pues tiene que ponerse a trabajar o tomarse un cafecito o 2 o 3 bien cargados para que aguante. Y no es el único, ya me dirá también su opinión Julián Atilano, pero resulta que al recién nombrado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, parece que lo traicionó el subconsciente. Y yo me pitorreaba ayer porque decía, híjole, a ver si a Santiago Krill no nos lo terminan conectando de alguna manera con el crimen organizado. Ya ve que algunos grandes periodistas de México han dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin sustento, tiene nexos con el narcotráfico y dicen, ahí está la fotografía con la mamá de Joaquín Guzmán Loera, nuestra prueba. Bueno, pues entonces, ¿de qué es culpable? Insisto, nótese mi sarcasmo, Santiago Krill, que se confundió, habló del diputado Caro Quintero. ¡Ah, cabrón! Vea y escuche, por favor.
Sería en sentido estricto una moción de orden, aunque quiero hacer una pregunta a la mesa. Con mucho gusto. Al no haber Adelante, hecho uso de la palabra la representación del PRD, quiero entender que declinó a su participación en tribuna. Consultamos al diputado Salvador Caro Quintero. Cabrera, perdón. Una disculpa. Una disculpa, Salvador Caro Cabrera. Consultamos al diputado Caro Cabrera si no tenía inconveniente de iniciar este efeméride. Nada más que aportar, su señoría, mi querido Julián Macías. Bueno, con estos personajes, ahí te los dejo de tarea. Es viernes y también vale la pena el momento para exhibirlos, ¿no? Julián. Julián, ¿cómo ves a estos personajes? Pues mira, es el lapsus de Santiago Krill, Caro Quintero, alguien pues que es un narcotraficante, pues tiene todos los elementos para, así como ellos dicen que hay un vínculo entre el narco y el gobierno, pues con ese solo lapsus podemos decir que hay un vínculo entre el PAN y el crimen organizado. Obviamente estoy bromeando, Vicente, pero me parece pues que es muy irrisorio lo que estamos viviendo con estos personajes. No es el único, otro que entra en el catálogo de estos políticos que están, pues, yo diría que ya a punto de retirarse, con todo el respeto, también es Porfirio Muñoz Ledo, que acaba de decir que el presidente va a renunciar. Imagínate nada más esa situación. Y en el caso de Dante Delgado, querido Vicente, no es la primera vez que se queda dormido, ya son varias veces en las que Dante Delgado se queda dormido. Yo lo que decía es que no estaba dormido, Vicente, pues ni que fuera un irresponsable, estaba con los ojos cerrados pensando en la próxima carta que va a escribirle a López Obrador y que va a ser aburridísima. Eso es lo que estaba haciendo, y vincular a Jesús Ramírez en todo esto me parece honestamente muy, muy penoso, que no sea capaz de reconocer sus errores, que no sea capaz de reconocer que estaba dormido, Vicente. Imagínate que yo en clase, imagínate que yo ahí enfrente del aula me quede dormido y no sea capaz de reconocer. Híjole, se nos congeló Julián Atilano hace unos momentos. ¿Lo tenemos por ahí? Bueno, pues desafortunadamente perdimos ahí al compañero Julián Atilano. Ah, ya está de vuelta. Ah, perdón, Julián, te perdimos hace unos momentos. Julián, ¿te tenemos por ahí? Bueno, perdimos desafortunadamente al querido amigo Julián Atilano y a Vicente. Algo está pasando con las comunicaciones, fue el fantasma ahí de esos representantes del colonialismo, del imperialismo. Así que, ¿ya está de vuelta Julián? Vamos de vuelta con Julián. Julián, te escuchamos, se perdió la comunicación desafortunadamente. Sí, fíjate, Toño, está ahí, hay un tema con las comunicaciones. Ya no supe dónde me quedé, Toño, si no se alcanzó a escuchar nada. Estábamos hablando de este lapsus de Krill, de cómo, pues, en principio se podría hablar de, pues, un vínculo vamos, más bien que lo traicionó el subconsciente. Después tú planteabas este tipo de pifias por varios diputados. Estabas hablando ya de Muñoz Ledo y la última que se aventó, que a mí me parece verdaderamente lamentable, ¿no? Me parece incluso, no sé, ¿no? Hasta de ardidos, de gente envidiosa, ¿no? El hecho de que de la manga así, sin dar ningún tipo de prueba ni nada, así sacándose de los calzones, literal, el decir que el presidente López Obrador va a renunciar para dejar a Dan Augusto López de presidente y él hacer campaña por uno de sus candidatos. Está
Está cabrón. Sí, Toño, es realmente irrisorio lo que están haciendo estos personajes, Dante Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Krill. En el caso de Dante Delgado, Toño, imagínate que tú ahorita te quedaras dormido o que yo en clase me quedara dormido, imagínate nada más, y que alguno de mis estudiantes me grabara y me dijera que pues no me duerma, me exhibiera como sucedió con Dante Delgado y que yo como respuesta le dijera que hay toda una campaña en contra mía, como está diciendo Dante Delgado, que es Jesús Ramírez. Por favor, tienen realmente una desconexión con el mundo real, con el pueblo, con lo que está sucediendo. Somos muchas personas quienes comentamos pues irresponsabilidad de Dante Delgado, Toño, y que no es la primera vez que sucede, ya son varias veces que se queda dormido, y eso nos habla de un personaje que no le da el peso real al trabajo que tiene. Piensa que como es alguien que está sentado, se puede quedar dormido, y entonces pues no tiene que ponerle realmente mucho peso. Y yo le preguntaría a la gente, a las amigas y amigos de Sin Censura, ¿qué pasaría si ustedes en sus trabajos se quedan dormidas, se quedan dormidos? O imagínate a alguien que trabaja ahí moviendo una máquina, manejando, y se quedara dormido, así como sucede con Dante Delgado. A mí me parece gravísimo, y no porque Dante Delgado sea un legislador, no porque Dante Delgado no esté manejando, no esté arriba de una máquina, es menos responsabilidad. Al contrario, es gran la responsabilidad que tienen los legisladores al estar atentos, y más alguien como Dante Delgado, que se la pasa diciendo que este gobierno va mal, que todo va mal. Me parece que sí hay que exhibirlos, y para nada. ¿Qué tiene que ver aquí Jesús Ramírez en todo esto, Toño? Lo mismo sucede con Porfirio Muñoz Ledo, ya desvariando, ya diciendo una serie de pues inconexiones. ¿O que no era él también, Toño, quien decía que tenía un talante autoritario el presidente y se quería reelegir? ¿No son estas personas que dicen que se quiere reelegir ahora las que están diciendo que va a renunciar? Ya no tienen clara ni siquiera la narrativa, Toño. Yo te lo digo también, no me ha tocado eso, y tú sabes cómo son los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación en lo general, ¿no? Son jornadas larguísimas en las que pues, de literal no dormimos para nada, y que pues a lo mejor algún momentito tenemos ahí el espacio, ¿no? Pero no, en realidad ni los médicos ni los periodistas podemos hacer eso, ¿no? Además, aquí en mi opinión, Julián y doctor Isaac de Paz, es una demostración asquerosa del poder del decir, lo hago y qué chingados, ¿no? Así de, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y está desde el discurso, ¿no? En el que dice, ustedes me conocen, ya saben quién soy, ahora me están inventando esto. No, pues se ha quedado dormido varias veces Dante Delgado en el Senado en otros momentos, punto número 1. Y punto número 2, la gente tiene que saber que esos senadores tienen su cubículo, bueno, no es cubículo, tienen sus buenas oficinas en las que tienen sus buenos sillones. Justo cuando captan a Dante Delgado quedándose dormido, se lo está poniendo donde viene en pantalla, vemos que alrededor de él no hay ni un alma, ¿no? No hay alguien que le diga, oye, despiértate, cabrón, ¿no? O sea, por favor, no hay nadie alrededor de Dante Delgado. Así que, pues eso significa que los senadores, mientras está la discusión, pueden andar aquí y allá, ¿no? Él pudo haberse ido a echar esa pestañita para guardar las apariencias a su cubículo, bueno, a su oficina, y aún así, híjole, como si fuera don Vargas Llosa, pues se aventó sus pestañitas y todavía sale, ¿y qué? Y que esta es una campaña de Jesús Ramírez Cuevas, por favor, ¿no? Y aquí quiero insistir en que nosotros hemos sido muy críticos de Ramírez Cuevas. Pero, ¿qué les parece que vamos al último tema de análisis, queridos compañeros? Grábenos, don David. Acaban de dar a conocer, precisamente desde las redes de Morena, un video en el que Lorenzo Córdoba acusa al gobierno de valga la redundancia, a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y a su Congreso, de emprender un asedio contra el Instituto Electoral de Colima. Le responde Mario Yergo que pues se les olvida mencionar que sus consejeros electorales se aprobaron 20 días de salario para la despensa navideña, algo que es una realidad, eso es, híjole, bien lamentable. El INE, el Instituto Nacional Electoral, insistió
en pedirle al gobierno, en pedirle a los mexicanos, en pedirle al Poder Legislativo 24,000 millones de pesos y mantener los pagos a su élite dorada. Deje usted las despensas, sus pinches salarios son, pero del asco. Vamos a ver y escuchar este planteamiento que hace Lorenzo Córdoba y cómo le cierra el pico Mario Yergo. Pero creo que no se pueden deslindar por ese hecho las responsabilidades de los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, que claramente tienen una intencionalidad de desmontar y de provocar o de contribuir un asedio, o procurar un asedio a la organización electoral. Es decir, en todo caso es una suma de complicidades y de responsabilidades. En tanto que para el ejercicio fiscal 2022, más allá de las medidas que ya adoptaron los consejeros y que en intervenciones que me han antecedido lo han consignado, solo por citar un ejemplo, que en el presupuesto 2022, en una época de crisis de las finanzas estatales, las y los consejeros se aprobaron pues la nada cifra de 60 días de aguinaldo, 15 días más que los que se dan en este Instituto Nacional Electoral, 8 días de prima vacacional, 30 días de canasta básica anual, 7 días de ajuste calendario, 16 días de bono del Día del Padre o la Madre, y si alcanza, ¿por qué no?, 20 días de apoyo para despensa navideña. Hasta el pago de las y los consejeros electorales del OPLE correría a cargo del pueblo de Colima. ¿O será que no les alcanzan los 155,583 pesos mensuales que gana cada presidente del OPLE y los altos salarios de sus colegas? Bueno, ahí dejémoslo, interesante, y le pido a don David que darle al doctor Isaac de Paz su opinión al respecto de esta situación. Ahí tiene usted, que nos ve y que nos escucha, a Lorenzo Córdoba acusando al gobierno de Indira Vizcaíno, a la gobernadora de Colima y a su Congreso de emprender un asedio en contra del Instituto Electoral de Colima, pero pues no dice nada de los millones que andan pidiendo y los aumentos en su salario y sus aguinaldos que tienen. Tú eres especialista también en estos temas, doctor, ¿por qué no nos das tu opinión? Pues fíjate, Toño, que hay muchísimo gasto corriente, o sea, gasto operativo innecesario en los soples. Les dan, por ejemplo, cuando es año electoral, les dan hasta 4 bonos adicionales a casi todos los trabajadores, y creo que eso genera pues un boquete presupuestal porque los coloca a esos soples como órganos que absorben mucho presupuesto y no necesariamente están realizando una función permanente importante. Entonces, y muchas otras cuestiones en las que gastan dinero de manera innecesaria, como paquetería, como seguros personales, seguros médicos. Es decir, de verdad que les viene muy bien esa de burocracia dorada, porque la verdad es que ningún otro trabajador o trabajadora en México recibe tantos beneficios. Y no es que estemos en contra de que los trabajadores reciban beneficios, es que tenemos que ser solidarios y considerar que en este país hay muchas desigualdades, y no porque somos una clase media trabajadora querramos absorber o tener derechos que muchas otras personas no tienen, o cuando hay prioridades presupuestales como los programas sociales, del derecho a la salud, o para incrementar la vivienda, o para mejorar los caminos, es decir, para infraestructura pública que es de beneficio colectivo y no para perseguir beneficios individuales con el presupuesto. Así que está muy bien que la gobernadora le meta un cierre a ese presupuesto tan obsequioso de ese OPLE, y qué bueno que todos los soples se sujetaran a mejores mecanismos de rendición de cuentas, que se les limitara presupuesto para gastos innecesarios. Entonces, yo creo que eso sería muy, muy bueno. Pero no lo hacen porque
como siempre, esos soples están dominados por algunas minorías políticas y ya desde hace muchos años. O sea, son un mini INE que han aprendido ahí esas personas a vivir del presupuesto. Es exactamente lo que han hecho, vivir absolutamente del presupuesto, exactamente. Y bueno, pues yo siempre me imagino, doctor, que llegan a este tipo de puestos y dicen, ya la hice, ¿no? Como el chiste este que tienen de los legionarios de Cristo, que... luego les cuento ese chiste. El de los votos de pobreza y los votos de castigo. Bueno, estos voto de nada tienen y llegan a los puestos electorales a pasarla bien. Y le pido a don David que nos grabe la opinión del querido Julián Atilano sobre estas chicanadas, ¿no? Tenemos ahí a un Lorenzo Córdoba quejándose de la gobernadora de Colima, diciendo que está atacando, asediando al Instituto Electoral de ese estado con el Congreso y etcétera, pero pues los está exhibiendo por 20 días de salario para despensa navideña más, ¿no? Para estos cuates. ¿Qué opinas tú, Julián? Mira, urge ya la reforma electoral, Toño. Una de las propuestas de esta reforma electoral es la eliminación, la centralización nuevamente, la eliminación de los soples, estos organismos públicos locales, es decir, estos INES que hay en cada uno, institutos electorales que hay en cada uno de los estados. Es realmente absurdo esa medida, es costosa, es inoperante. Y no solo eso, Toño, mira, quienes hemos vivido fuera de la Ciudad de México, sabemos que los presidentes de los institutos locales, por lo regular, los pone el gobernador local o algún grupo fáctico, la universidad. En el caso de Jalisco, el grupo universidad, esta mafia, pone a los consejeros. Hidalgo seguramente es un caso muy parecido al de Jalisco, porque hay una universidad muy, muy, muy poderosa, con mucha influencia. Entonces no son representantes del pueblo, Toño, son personas que, como bien dices, entran pues a enriquecerse por los salarios tan jugosos, por todas las prestaciones. Y no es una cuestión aquí de que, ay, no porque ellos tengan prestaciones hay que criticarlos. No, Toño, aquí el punto es que son privilegios, son prestaciones que no son derechos, que no son los derechos que están pues, o que son de los trabajadores y que están plasmados en la propia incluso Constitución. Toallas, imagínate, en el INE gastan millones de pesos en toallas al año, gastan millones de pesos en seguridad, en tintorería. Esos no son derechos laborales, Toño, y me parece entonces muy sensato que la gobernadora de Colima salga y tenga ese pronunciamiento fuerte en contra, pues, de estos corruptos. Urge nuevamente que se discuta esta reforma electoral, y por supuesto que a Lorenzo Córdoba no le interesa que esto suceda. Lorenzo Córdoba no quiere que se empiece a discutir toda la corrupción que hay al interior del INE, porque justo lo empezaría a debilitar. Ya vemos varias expresiones que están ahí impulsando esta reforma. Está el propio Alejandro Torres, este joven que ya platicó con Vicente hace unos días y que nos muestra también la cara, el espíritu del propio Lorenzo Córdoba, que no solo es un racista y habla en contra de las comunidades indígenas, también intimida a los universitarios. Y por si fuera poco, hace pactos con el Partido Revolucionario Institucional, con Alito Moreno. Lo que vemos en el caso de Colima es algo que se repite en todos los estados. Que se eliminen ya los soples, Toño, que ya de una vez por todas no existan, y nos ahorraríamos mucho dinero. Y el instituto que llegue, el nuevo instituto o el propio INE, mientras no suceda este cambio, puede sin ningún problema tener el control de las elecciones. ¿Por qué, Toño? Porque estos institutos en lo particular solo se encargan de organizar las elecciones, ni siquiera están fomentando la participación como tendrán que hacerlo. Entonces, que lo organice el centro, el INE, pues me parece totalmente factible. Ya, la reforma electoral debe debatirse. Estoy completamente de acuerdo. La reforma electoral tiene que llegar, deja tú debatirse, tiene que llegar en algún momento, Julián. Querido Julián, te agradecemos, te rogamos también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Muchas gracias, Toño. Un abrazo a ti, a Isaac, a Vicente, a la familia de Sin Censura. Una disculpa por el problema que tuvimos con la comunicación. Me pueden seguir en @JulianAtilano en Twitter. Y todos los jueves a las 9 de la noche en Señal Tlatelolco, un espacio, un proyecto que tenemos ahí en la UNAM. Y pues un gusto, como siempre, estar aquí en Sin Censura, Toño. Un gusto, el gusto es nuestro, querido Julián Atilano, ya lo sabe usted, queridísimo y gran sociólogo y analista político. Le pido lo mismo al también querido compañero, amigo, jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González. Primero agradecerte, doctor, y en segundo lugar, pedirte tus redes sociales para que la gente también se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Gracias, Ceci, a Sin Censura. Me pueden encontrar en Twitter, @Isaac de Paz, y en YouTube, Isaac de Paz González. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor. Gracias a Julián Atilano.